Hola a todos, bienvenidos. Comenzando un nuevo año de entrevistas en mi podcast, tengo el honor de poder contar con la presencia del gran Nando Gamboa, un músico extraordinario, pianista y tecladista impresionante, que tiene una cualidad que a mí me pareció brillante, y es el hecho de que en su Instagram uno puede ver cómo interpreta desde música de videojuegos, películas, y el lenguaje que posee y la forma de interpretación tan directa, tan increíble, que a uno le llega al alma. Así que bueno, Nando querido, bienvenido al Vivo Podcast. Para mí es un honor contar con tu presencia y a la vez me encantaría comenzar esta charla preguntándote cómo nace este hecho de musicalizar, ¿no? También en esa especie de vivo y en directo con la pantalla, ¿viste? Uno ve la pantalla y te ve a vos tocando, interpretando. El hecho de los videojuegos y el hecho también, aunque es mucho más común, el hecho de interpretar la música de las bandas sonoras, de los films, pero creo que esa magia que vos tenés para poder reinterpretar también la música de los arcades con los que nos criamos de chicos. Si bien yo tengo 27 años, igual es toda una generación, o generaciones debería decir, que nos hemos criado con cientos y cientos de consolas, de juegos, ya sea de las hogareñas hasta los mismos salones, ¿no? Que había antes, que había por todos lados. Y bueno, quisiera comenzar curioseando cómo nace en vos el hecho de grabarte interpretando todas estas bandas sonoras, ¿no? Y a la vez, ¿cuáles fueron tus mayores influencias en la música? Ya sea músicos argentinos o músicos bueno, en este caso de Japón me interesaría también, ¿no? Ya que en mi podcast hablamos muchísimo de manga, aunque especialmente siempre haciendo el énfasis en los grandes artistas del manga nacional. Así que bueno, Nando querido, bienvenido y estoy esperando tus palabras y que vuelques aquí toda tu experiencia. Hola David, ¿qué tal? Muchísimas gracias por haberme invitado a tu podcast y por las palabras que me dedicaste, la verdad que muy emocionante. Eh, yo me acuerdo que te empecé a seguir hace unos meses y veía que hacías un muy buen laburo musicalizando todo lo que fue los mangas nacionales allá por el 2006, cuando Editorial Ivrea empezó a publicar autores de acá, y el hecho de que estés reivindicando todo eso, la verdad que es un gran laburo y te felicito, posta. Y bueno, volviendo un poco a lo que me preguntabas, me gustó mucho la introducción que hiciste, reivindicando también el lenguaje musical, fundamentalmente, ¿no? Eh, yo vengo mucho del jazz y el clásico. No soy un gran ejecutante de clásico ni de jazz en lo absoluto, pero sí me formé con eso y creo que empecé a buscar desde el lenguaje musical otros temas concretamente, o sea, de haber pasado de hacer estándares o canciones más populares, eh, llega un punto en el que decís, bueno, quiero hacer algo un poquitito más friki, algo que vaya por otra vertiente, o sea, no hacer Somewhere Over the Rainbow o estándares clásicos de jazz que ya hacen, toda la gente los hace. Entonces digo, bueno, vamos a buscar una beta donde se pueda seguir trabajando el lenguaje musical y proponer algo distinto, algo nuevo. Entonces ahí apareció el hecho de empezar a hacer música de series, películas viejas, un poco, como bien vos decís, desde el lenguaje, o sea, el objetivo fundamental, más allá de la temática, es también ejercitar el lenguaje musical, tomar las
las partituras o la música de toda esa movida de series o películas y llevarlas a un formato como lo que sería un estándar de jazz, o sea, resumir la parte melódica de acordes y darle como un vuelo propio, rearmonizar algunas cosas. Entonces, bueno, ese es un poco el trabajo que hago yo, o al menos en ese momento con el canal. Este, como siempre me gustó la idea un poco del autor fantasma. Para ese proyecto me puse el nombre de Nospunkid y me abrí SoundCloud, Bandcamp, todas esas redes y empecé a subir temas de videojuegos, Super Mario, Puzzle Bobble, varios. Películas, series por ahí ochentosas, series viejas, o sea, es como que tenía un criterio de selección, primero, fundamentalmente, que me guste a mí, musicalmente como suena, y después, bueno, que tenga algún tipo de enganche en la cultura popular. Así que empecé con eso, llevando el lenguaje musical, en parte porque necesitaba practicar, necesitaba seguir ejercitando la música, y es como que encontré esa beta en hacer música de cultura pop, fundamentalmente. Y en cuanto a influencias, como dijiste, hay mucho de Japón. Nobuo Uematsu, que es el compositor de Final Fantasy, creo que hizo un quiebre en lo que era mi percepción musical hasta ese entonces, que empezó a aplicar no solo armonías clásicas, sino que también tenía un poquitito de rock, un poquitito de Deep Purple, rock pesado, todo con 8 bits o con lo que generaba por ahí el hardware en ese momento, que era muy limitado, pero con los años se fue profesionalizando más y teniendo un mejor sonido. Y ahora incluso Nobuo Uematsu está con una banda muy rockera. Así que todo lo que es el rock japonés, mismo me gusta mucho Larken Ciel. eh, Así que toda la influencia japonesa siempre está ahí arriba. Ahora por ahí con todo lo que es el retro New Wave, María Takeuchi, esa colegiala que salió tanto en YouTube y que empezamos todos a mirar y era toda una reivindicación de la música de los años 80, medio popera, medio Luis Miguel. Así que estoy como medio enamorado de todo lo que es la cultura japonesa, occidentalizada en realidad, porque no es música tradicional japonesa, pero es música de Oriente que adapta muchos clichés y tropos de la música occidental y lo hace realmente bien. Así que Japón es fundamental. Además porque me gusta mucho todo lo que es el manga, el anime, las películas. Y volviendo también a tu trabajo, que es también reivindicar el manga nacional, yo estuve también estudiando dibujo con Pateo Leonardo, que hizo reparaciones finas. Después estuve mucho en el grupo de ellos en Corriendo al Tren, que son los chicos de Chona, Damián Parodi, que hacen novelas, cómics. Entonces es como que estoy un poco en contacto también con todo ese mundo gráfico, por decirlo de alguna manera, o de la literatura, que no tienen que ver tanto con la música, pero sí son y terminan siendo influencias también, porque la música se nutre de todo. O sea, no solamente tenés que practicar escalas, sino que también tenés que leer, tenés que ver películas, es un poco así. Todas las artes se nutren de todas las artes. Así que, bueno, eh, esa sería la influencia más japónica. Después, a nivel más internacional, me gusta mucho el rock, me gusta mucho la guitarra eléctrica, Yngwie Malmsteen, eh, power metal. El metal me parece que es como mi gustito más top, o sea, es al que más le dedico. Y después a nivel nacional, me gusta mucho Charly García, Spinetta, Fito Páez, o sea, escucho todo lo que hay acá nacional. Ahora últimamente estoy escuchando Banda Los Chinos, que son un poquitito más nuevos, pero la verdad que me apasiona mucho la movida nacional del rock y también estoy en eso, viste que tengo en YouTube un canal y hago algunos covers de rock nacional, así que sí, esas serían las influencias fundamentalmente, de todo, de todas las partes del planeta, desde Japón,
El rock inglés me encanta y el rock nacional me parece soberbio, impresionante. Increíble escucharte, Nando querido, es realmente un privilegio y también muchas gracias por resaltar mi trabajo de musicalizar mangas argentinos, que es como una pasión que yo tengo. Y bueno, cuando hablamos de mangas argentinos, resaltar el que para mí es el manga nacional más importante de la historia, como lo es el caso de Reparaciones Fina, mi manga favorito, de la gran autora Patricia Leonardo, que para mí es la autora la autora y la ilustradora más importante del manga nacional, y para mí es una de las artistas más grandes que tiene la Argentina, que está en lo más alto, ¿viste? Para mí es la más grande de todas. Y ahora también retornando a todo y a toda la info que dijiste en lo que me estás contando, quiero resaltar otra faceta tuya que yo la noto mucho en tus grabaciones, y es el mismo hecho de cómo se nota en tu sonido la cantidad de influencias que recibiste. Me imaginaba que tenías influencias de músicos de jazz. Yo también soy músico de jazz porque crecí en una época que había tantos músicos que era extraordinaria, ¿no? Si bien yo tengo 27, como yo me crié en Tucumán, ¿viste? Era una tierra que dio muchísimos músicos de jazz tradicional, ¿no? Y yo fui tomando de todo eso. Y lo noto mucho en tu música también, más allá del rock. Y bueno, qué decir de la influencia del gran Luis Alberto Spinetta, ¿no? Que creo que nos atraviesa a todos nosotros. Y hablando de Luis, recomiendo la música que hizo para la película Fuego Gris, que en la tapa está ilustrada por Ciruelo. Recomiendo. Todas las recomendaciones para nuestros artistas siempre va a ser lo mejor. Y también un saludo enorme para Chona de Boina Editorial, maestro, amigo querido. Todo el que esté escuchando vaya y vea lo que es el catálogo de Boina Editorial, que es increíble. Y ahí también pueden encontrar gran parte del arte de Patricia Leonardo. Bueno, Nando, ahora hay un tema que me gustaría que lo pensemos, que lo analicemos, y es algo que yo he notado mucho con respecto a los músicos, especialmente a los músicos de jazz, que yo veo mucho, y es el hecho de que son muy pocos los que abiertamente han hablado que les gusta todo lo referido a toda esta cultura del manga, del anime, o bueno, como le dicen ahora, el retro gaming, la retrocultura. Si bien es medio polémico decir esto, pero yo creo o siento que durante mucho tiempo eso se escondió, ¿viste? Como que si eras un músico mucho más académico, mucho más formal, no estaba bien visto, no sé, entre los pares que digas abiertamente que ves anime, y eso siempre me llamó mucho la atención. Yo he conocido muchos músicos que conocían bastante, que tenían revistas láseres, de todo, y chabones que tienen, ponele 10 años más grande que yo, de 37. Si yo tengo 27, ellos tenían 30 y pico. Me llamaba la atención de que los tipos conocían muchísimo, se habían criado viendo Magic Kids, como muchos de nosotros, pero eso nunca salía a la luz y nunca lo publicaban en su muro, nada, ¿viste? Era como que ocultaban que le gustaba esa faceta. Me gustaría saber también tu opinión al respecto de eso. Ahora se está haciendo mucho más, por suerte, ¿no? Mucho más abierto el hecho de poder hablar de todo esto. Bueno, en mi podcast he abordado lo que es el tema de que estamos atravesando lo que sería la tercera oleada japonesa, ¿no? Un tercer boom del manga y el anime. Ya todos hemos vivido el que fue de fines de los 90 y de principios del 2000, la época de Magic Kids, de Locomotion. Pero ahora estamos atravesando otro periodo, ¿no? Que ese hecho de ciertos animes que se hacen populares y todo el mundo anda por la calle con remeras, el hecho de tener la computadora y con un clic ver el anime que vos quieras, que se estrena en Japón y a los
5 minutos ya está subtitulado. Y eso es bastante notable, ¿no? Y eso creo que está abriendo también un poco el hecho de poder decirlo abiertamente, ¿no? Hemos pasado de una época que era algo mucho más contracultural, por decirlo de alguna manera, ahora que es algo totalmente aceptado. También otro detalle que me gustaría resaltar es que quería saber si habías tenido una influencia, ya que hablamos de jazz moderno, de Yoko Kanno, que es la gran compositora de bandas sonoras de anime, y bueno, la que creó la música de Cowboy Bebop, que para mí es el anime del siglo XX, ¿viste? Y a la vez es muy importante saber cómo es tu método de estudio, si sos mucho más autodidacta ahora o comenzaste. ¿Quién fue tu maestro? Que eso sería interesante saberlo también, porque ver cómo te has ido ramificando, ¿viste? Es increíble, o sea, de ir del jazz y toda esa transformación es un hecho muy, muy importante y muy introspectivo también de uno, ¿no? Cómo uno con los maestros que uno estuvo, cómo puede ir yendo más allá, extendiendo todo más allá. Justo estaba haciendo acá unas músicas, ¿viste? Yo me pongo a ver los mangas, ¿viste? La vez pasada había hecho una melodía para el manga de Automatic Quilombo de Sergio Coronel. Y a mí me pasa que, por ejemplo, yo estoy viendo una imagen y ya la melodía la tengo en la cabeza. Y tengo que agarrar el saxo y ahí voy y la grabo inmediatamente. A mí me pasa eso. O, por ejemplo, el manga que era el spin-off de Reparaciones Finas de Casa de Brujas. Yo lo abro a ese manga, veo el dibujo, me emociono, me puedo poner a llorar de la emoción y yo ya sé qué música podría estar cercana a esa imagen o lo que yo siento, ¿no? ¿Viste? Aunque sea para grabarlo para mí, ¿viste? Pero ese hecho de esa emoción que transmiten las imágenes, que a la vez es algo que uno pensaría que son dos cosas distintas, pero es increíble cómo el arte visual y por supuesto el arte sonoro, ¿no? Se pueden unir, ¿no? Cómo puede salir una melodía que quizás no tiene nada que ver en lo que cualquiera se podría imaginar, pero filmándolo y fusionándolo, ¿viste? Editándolo, queda como algo que vos decís, wow. O sea, es otra manera de difundir el arte. Y como última pregunta de todo esto, eh, ¿qué proyectos, qué sueños tenés para este año, para este querido 2023 que están haciendo, ¿no? ¿Qué se viene? ¿Qué nos depara el futuro, ¿no? Y a la vez, ¿cómo la gente te puede encontrar en tus redes sociales? ¿Cómo te puede encontrar en Instagram, en YouTube? Toda esa data me parece que es fundamental que la puedas dar. Sí, lo que decís, tenés razón. Hubo una época, fundamentalmente fines de los 90, donde los círculos académicos como que rehuían de todo lo que era manga, anime, dibujos, mismo cómics. Pero creo que con el anime y el manga en particular, creo que pasó un poco porque en aquel entonces el canal que emitía todo ese tipo de contenido era Magic Kids, que era un canal para chicos. Entonces, si no te informabas mucho, los dibujitos pasaban como eran dibujitos para chicos y ya está. Pero al mismo tiempo todos fuimos niños y creo que también pasa por seguir disfrutando de todo eso, incluso en la adultez. Aunque, como decías, hay círculos académicos o con cierto prestigio que eso lo ven como un arte menor, que no es así, igual ya en estos tiempos ya no es tan así, pero sí a fines de los 90 había como un gran prejuicio que se fue difuminando. Un poco también gracias a Locomotion. Locomotion creo que fue un canal que empezó a pasar anime y manga más para adultos y ahí se tuvo una visión un poco más clara de lo que era toda esa cultura, que no era solamente dibujitos para chicos, que sí los hay también, pero también eran obras para gente grande. Y como bien mencionaste, Yoko Kanno, sí, obviamente que es una gran influencia. De hecho, tengo un cover de Tank
de la intro de Cowboy Bebop en mi canal de YouTube. Sí, 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 sí. Me encanta todo lo que es el neo jazz, por decirlo de alguna manera, en Japón, y que siempre están muy abiertos a la experimentación y todo eso, obviamente que lo escucho. Después, en cuanto a la práctica, estudio bastante música, trato de mantenerme día a día a practicar, viste que un instrumento lleva sus horas de labor. Y volviendo también, vinculándolo con lo que estábamos hablando, lo que pasa a veces con ciertos músicos de jazz o de clásico, que por ahí uno no ve que se dediquen tanto a otras ramas de la cultura, como puede ser ver series, películas o anime. Es un poco porque también el instrumento te pide muchas horas del día. Y cuando tenés tiempo libre, no sé si ese tiempo libre se considera dentro de la obra, para definirlo de alguna manera. Por ejemplo, vos estudiás, suponete que tenés la suerte de estudiar 8 horas por día. Después, en el momento que tenés de relax, te mirás un anime, pero ese anime no es parte de tu cultura, es parte de un entretenimiento y entra ahí, y no es que va a formar parte de lo que vos vas a hacer como obra o como artista. Es un entretenimiento, y creo que esa categoría existen muchos músicos, artistas, que siguen tomando todo ese universo como, bueno, parte del entretenimiento, y el foco está en el instrumento y en ser mejores en eso. A mí me pasa al contrario. Para mí una película o un anime o un juego es parte también de la obra o de lo que soy como artista. No lo puedo disociar. No podría nunca disociar. Decís, ¿cómo te influye jugar al God of War en tocar el piano? Influye. Parece que no, pero influye. En algo te va a cambiar. No es el mismo lenguaje, no son las mismas estructuras narrativas que puede tener la música como un videojuego, pero creo que las influencias de las artes siempre son muy intrínsecas. Todo influye todo. Entonces, yo ver una película no lo veo tanto como entretenimiento, como relax, sino que lo veo como un aporte a lo que va a ser también mi ejecución a la hora de tocar un instrumento, porque te influye los colores, la percepción de cómo está compuesta una escena, la cámara, todo eso se puede trasladar, por más que sea un arte plástico, se puede trasladar a la abstracción de la música. Y después, para relajar, por ahí, qué sé yo, miro streamers, jugando jueguitos, qué sé yo, eso sí, por ahí. Y en base a la formación, el estudio, yo empecé a tocar piano de chico porque mi papá me enseñaba. Yo quería jugar a la pelota, pero bueno, él quería que practique piano, porque decía, cuando seas grande y te empiece a interesar la música, vas a tener tus herramientas, y tenía toda la razón del mundo. Pero yo, cuando era chico, quería jugar a la pelota, jugar a los jueguitos, mirar tele, como todo niño. Y bueno, después, a eso de los 15 años más o menos, me picó realmente el bichito de la música por el lado del blues, más que nada. Empecé a estudiar con una profesora, Lucía del Campo, que ahora está en España. Y estuve varios años con ella viendo los fundamentos de blues. Y cuando ella se fue del país, ahí empecé a estudiar con Jorge Navarro, que es un pianista de acá, seguramente lo conoces, es para mí el mejor. Estuvo en la Banda Elástica, con Jorge Acher. Y con él estuve también estudiando concretamente ya más jazz, no tanto blues, sino ya todo lo que es progresiones del jazz, armonías y todo eso. Con Guillermo Romero también. Y hace unos años atrás, que me empecé a pasar un poco más a tocar la viola, la guitarra eléctrica, estuve estudiando con Karina Alfie, que es una gran violera de acá Argentina. Estuvo tocando con Steve Vai, y ahora últimamente estuvo con Iorio. Es del palo del metal y del heavy metal. Así que esos fueron más o menos mis profesores y la gente que me influyó. Y ahora, para este 2023, mi idea es tocar mucho guitarra, estar un poco con la Strato, y estoy pensando un proyecto más de guitarra solista heavy metal, que se llama StratoQuest. Así que en mi canal de YouTube voy a empezar un poco con eso,
Y me pueden encontrar en las redes Nando Gamboa. En casi todas las redes estoy como Nando Gamboa, salvo en Instagram, que estoy como Nandirimi. Después lo que es YouTube, Bandcamp, SoundCloud, estoy como Nando Gamboa. Increíble poder escucharte hablar de tus maestros y toda la info que estás dando. Es extraordinario. Y ahora, Nando, me gustaría proponerte lo que para este nuevo ciclo de entrevistas lo puedo llamar los 5 artistas, en los cuales me gustaría saber tus recomendaciones de colegas de todas las ramas del arte por la siguiente razón. Me gustaría que para toda la gente que nos esté escuchando recomiendes un músico, un disco, un libro, un ilustrador y un escritor, ya sea de cualquier parte del país, ¿viste? Lo que lo conozcas o no, pero es muy interesante hacer toda esta red, toda esta cadena de divulgación. Bueno, me gustaría comenzar recomendándole a la gente un escritor extraordinario, un amigo también de este podcast con el cual ya hemos hablado el año pasado, y me estoy refiriendo al maestro Damián Parodi, alias Ian Parr, y voy a recomendar justamente, hablando de libros, su saga literaria de Abca Ellis, que justamente lo pueden conseguir por Boina Editorial, para todos los que estén obviamente interesados. Con respecto al ilustrador, bueno, hemos hablado en esta charla mucho, y por supuesto los trabajos de Patricia Leonardo, que también los pueden encontrar en Boina Editorial. Y con respecto a un manga, me gustaría recomendar el trabajo del gran Gabriel Luque con Operación Tower Tank. Y como extra, Gabriel también tiene un cómic, muy interesante llamado Mute. Recomiendo. Con respecto a un disco, voy a recomendar el gran disco de Luis Alberto Spinetta, Un Mañana, porque por supuesto es el recuerdo de Luis está siempre, y como él mismo dijo, siempre existe algo maravilloso que ignorábamos y que podemos descubrir. Y yo creo que ese es también el eje central de todas estas entrevistas, todas estas charlas. Justamente es ese hecho de poder demostrar que hay muchísimo arte y muchísimos artistas extraordinarios. Cuando yo musicalizo para divulgar justamente los mangas argentinos clásicos, yo lo hago de corazón, porque justamente el trabajo de todos ellos, todos estos artistas extraordinarios, a mí me emociona mucho. Así que por eso siempre me encanta musicalizarlos. Así que bueno, Nando querido, para mí ha sido un honor tenerte aquí de invitado, y ahora, bueno, vamos a escuchar cuáles van a ser tus recomendaciones, vamos a sorprendernos con todo tu conocimiento de artistas increíbles. A ver, músicos. Acá por ahí voy a romper un poco las reglas, voy a nombrar a más de uno, pero un gran guitarrista de acá de Argentina es Eddie Cruz, es un virtuoso. Está también en el nicho de la cultura pop porque hace covers de Dragon Ball, intros de anime y todo eso. La verdad que un muy buen violero. Después, Fran Nogueiras, que es un compositor de música de videojuegos, también de acá de Argentina, muy bueno, tiene una cabeza orquestal muy, muy interesante. Así que voy con ellos dos, con los que también tuvimos el placer de trabajar cuando estaba en THM Video Game Band, que era una banda con la que hacíamos covers de videojuegos retro, en un formato un poco más rockero. Después, en discos, voy con Bach, de Banda Los Chinos.
Es un disco que me acompañó los últimos años y me parece que de lo nuevito que hay en la movida del rock nacional es de lo mejor. Libro. Voy a ir con algo un poco más conocido, que es Los Siete Locos de Roberto Arlt. Me gusta mucho ese estilo medio beatnik, medio vomitivo de escribir frases una tras otra casi sin poner coma. Eso me gusta mucho, así que voy con Los Siete Locos de Roberto Arlt. Un ilustrador, Alejandro Burdicio, de acá de Argentina, tiene una técnica espectacular y va por la temática, va un poco de rescatar cosas cotidianas, muy de barrio, de pueblo, te diría. Por ejemplo, tenés una estación de servicio YPF flotando en las nubes con un bondi adaptado de forma medio cyberpunk, medio dieselpunk. Muy, muy bien, la verdad que hermoso el trabajo que hace. Y un escritor, voy a un lugar seguro, casi snob te diría, pero la verdad que me parece que es el más grande, que es Borges. No lo entiendo, ni lo entenderé nunca capaz, pero la verdad que me parece que es lo mejor que ha dado en literatura el país. Extraordinario poder escuchar todas estas recomendaciones, Nando. Y mencionaste a Roberto Arlt, que para mí es otro de los más grandes escritores que nos dio la ciudad en aquel siglo XX, ¿no? En aquella Buenos Aires que estaba naciendo a la modernidad. Y por supuesto Borges, ya el más grande de todos. O sea, hasta el día de hoy hay un texto de Borges, una frase que yo leí cuando yo estaba en la secundaria que me voló la cabeza, y es una frase que dice: en ella está la cifra perfecta de una época irreal y es como el reflejo de un sueño. Eso aún es el día de hoy que le encuentro así diversas interpretaciones. O sea, esa frase, encontrar esa frase suelta fue como caminar por el techo directamente. Así que bueno, Nando querido, fue un honor haberte tenido aquí de invitado en mi podcast y con el cual abrimos este nuevo año, este 2023, del Bebop Podcast, como lo bauticé, porque Cowboy Bebop siempre va a estar dentro de nosotros. Locomotion va a estar siempre grabado en mi corazón, ¿viste? Así que bueno, señoras y señores, Nando Gamboa, un músico extraordinario. Yo soy David el saxofonista, pueden encontrarme en todas las redes sociales de esa manera. Mi canal en YouTube también se llama David el saxofonista, y para escuchar este podcast en otro medio, bueno, en Spotify y en Apple Music pueden encontrarlo como Vivo Podcast, como ya mencioné. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los que están de otro lado escuchando, pero principalmente gracias a vos, Nando querido. Ha sido realmente un honor. Adiós.